También me gustaría preguntarles si la forma en la que hemos abordado los temas han contribuido a reflexiones dentro de sus proyectos de investigación. Yo sé, me lo han compartido, me han dicho que en algún punto sí, pero ahora sí que nunca está de más preguntarles, ¿no? De cómo vamos con los materiales, cómo se han sentido. Si les ha interesado, ya dejamos al Fausto engorroso diciéndole sus cosas ahí de ontología, porque también yo descanso un poco de eso. Bueno, en mi caso creo que sí me ha ayudado, pero sí, justo con el artículo que me tocó como que me quedé pensando como de ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Digo, también son buenas esas, ¿cómo se llama? Esas preguntas. Sí, sí, sí. Ah, déjenme a ver esto porque Dale, dale. yo ya la tenía aquí. ¿Y las y los demás? Pues en mi caso también me ha ayudado un montón para empezar a aterrizar a, a las personas con las que voy a trabajar, ¿no? En ese caso la maternidad. Y es en lo que me he puesto ahorita a revisar, ¿no? A problematizar esto de las estructuras, la institución materna y, y sí, también la lectura que nos tocó exponer a nosotros a la sesión pasada, pues también a empezar a plantearnos un montón de cosas y ser sinceros con las limitaciones, ¿no? Que tenemos desde la investigación cuanti. Y bueno, pues por ahí estoy platicando con David sobre algunos temas. Bueno, apenas vamos a empezar a platicar sobre algunos temas sobre objetividad y generalización, a ver cómo los vamos a aterrizar en la tesis. Ok, ok. No, no, buenísimo. Sí, es que como les digo que no. Para quienes ya tienen como un proyecto muy estructurado, muy edificado, no es necesario que hagan como una super mega eh, forcejeo en poner perspectiva de género, sino que ver de qué manera se va a ir acomodando. Ay, es que me anda diciendo una amiga que me encontró, que me encontró como en un portal de citas y yo lo único que tengo abierto es Tinder y ahí dice quiero nada más amigos. Ellas saben de cómo en estos medios se vuelve bien fácil que te anden robando tu identidad. Dice que estoy en Badoo. Dije, ¿qué chingados es Badoo? Después seguro para conocer gente. Ah, mira, ahora resulta que puedo conocer gente en Badoo. Ay, qué cosas. Bueno, qué bueno que me informó. Ahí ya se puede ver. Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, ustedes me dicen, ¿no? Bueno, em, a mí me tocó presentar el artículo de aplicaciones de la teoría del punto de vista feminista en la investigación social. Y antes que nada, buenos días a todos ustedes. Am, bueno, este artículo está hecho por María Silvestre Cabrera, María López Belloso y Raquel Rollo Prieto. Entonces, un poco de lo que va el artículo es mostrar aspectos relevantes de la teoría del punto de vista feminista, como lo más importante, pero también en la segunda parte del artículo muestra un análisis a 10 tesis doctorales que en sí son hechas por algunas por las mismas autoras y otras como en las que participaron ellas como revisoras. Entonces, ajá, pues en este sentido, el contenido pues es ese, ¿no? Como les comentaba.
el marco teórico, ¿no? Que tiene que ver con la interseccionalidad, es decir, empiezan a hablar un poco de este contexto de dónde parte la teoría del punto feminista, la teoría del punto de vista feminista, perdón. Y también en la segunda parte, ya dentro de este análisis categorial, que son un análisis de contenido de categorías inducidas, es decir, que se pueden a revisar como los aspectos o ajá, como en qué temas se estuvieron basando sus investigaciones. Y se pueden analizar también esta parte de lo que tiene que ver con la relación sujeto-objeto que establecen las investigadoras con su tema de su tesis. También lo que tiene que ver con las motivaciones y objetivos, que es parte de esta teoría del punto de vista feminista. Además de ello, también pues lo que tiene que ver con la justificación de la metodología, es decir, cómo es que ellas van decidiendo de qué manera investigar ese tema y que se pone de manera coherente con su perspectiva, ¿no? También algo importante es que ellas mencionan en el artículo que si bien estas tesis doctorales no están, bueno, la mayoría no están planteadas como tal desde la teoría del punto de vista feminista, pues las consideran importantes o como una forma de aplicación de la teoría porque ponen al centro la experiencia de las mujeres, ¿no? Que es algo importante dentro de esta teoría. Y finalmente, también pues analizan los tipos de conclusiones y las propuestas realizadas, ¿no? O sea, como ya que está desglosado todo su investigación, qué es lo que están planteando, ¿no? Como resultado, qué aportes están dando además del conocimiento generado, ¿no? Porque algo que es importante acá es que perdón, se les pueda dar como continuidad y no solo dejarlo como de, pues encontramos esto y ya, ¿no? O sea, como que quién sabe qué pasó con esas mujeres con las que estuvieron interactuando, sino que un poco también la apuesta es por generar algo en donde esa experiencia pues pueda ser acompañada después de la investigación, ¿no? O que haya continuidad o que sea también como una alternativa o una invitación para futuras investigaciones. Entonces, a modo de contexto, también en el artículo empiezan mencionando, ¿no? Que pues en un inicio tenemos como esta idea moderna de dejar un solo objeto como referencia de la vida social, ¿no? Entonces que pensando en cómo se genera el conocimiento con anterioridad a esta teoría, pues está este marco en el que hay una perspectiva reduccionista. ¿Por qué? Porque hay una visión androcéntrica, ¿no? En la ciencia, en cómo se genera ese conocimiento y también pensando en quiénes están llevando a cabo esas investigaciones, quiénes están generando ese conocimiento, em, a partir de las conclusiones, de los resultados también de esas investigaciones, cómo ha influido, ¿no? No solo en la manera de crear conocimiento, sino pues en las personas, en la sociedad como tal, ¿no? A qué ha dado paso y acá hablan de un ejemplo de las perspectivas evolucionistas, en particular con etnólogos, pues que si bien estaban estudiando estos aspectos pues evolucionistas, pues a partir de esos resultados se tiende a generar estereotipos sexistas, ¿no? Entonces, pues eso ha permeado a lo largo de la historia, pues generando también estos roles, ¿no? Roles de género, como acá lo manejaban de un ejemplo en el cual, em, pues a los hombres o a los machos también se les consideraba como que eran agresivos, como que eran dominantes, pero por otro lado, a las mujeres, a las hembras se les considera como más dóciles, como más tranquilas, con toda esta carga, ¿no? Y que si bien a lo mejor no era la intención, o sí, pues eso derivó en que hubiera una perspectiva sexista, ¿no? O sea, que se comenzaran a dividir los roles, las características de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, esta visión androcéntrica del mundo, pues también tiene que ver con que se ha estudiado, pero la experiencia principalmente de los hombres, ¿no?
obviamente también con mayor poder de visibilidad y como un punto de referencia universal, ¿no? Entonces, eso es como algo que va permeando y lo manejan aquí como un modo de contexto porque después se va a empezar a cuestionar esta parte, ¿no? Y también acá mencionan que pues es algo que ha permeado tanto que está presente en distintas como corrientes de pensamiento, que sería como acá lo manejan como el parsonismo, la teoría parsoniana. Entonces, pues podemos pensar también como en otros ejemplos, ¿no? Y yo me quedé pensando también en esta parte en psicología, ¿no? Cómo es que eso también ha permeado, ¿no? Ahora sí que situándolo también dentro de nuestros conocimientos o de lo que hemos llegado a estudiar, que muchas veces también es una visión androcéntrica, ¿no? De la psicología, ¿no? En cómo se han llegado a estudiar las emociones, cómo se ha llegado también a patologizar, ¿no? También con esta perspectiva. Entonces, pues eso es importante, considero, de centrarlo como dentro de nuestra disciplina. Bueno, no sé si todas y todos acá sean como, no sean psicólogas, psicólogos. Entonces, pues eso es algo importante, ¿no? Que yo me preguntaba acá, pues qué conocimientos tenía yo o qué cosas hemos estudiado que también, en donde también permea esta visión androcéntrica, ¿no? Y creo que también ya lo hemos visto a lo largo de estas sesiones, ¿no? Con los ejemplos pues de cómo se ha estudiado el cerebro, cómo eso impacta en cómo se han asignado ciertos roles de género, que si es más chico, pues tienes menos capacidades y por el contrario, pues en los hombres, ¿no? Que tenían más peso, entonces pues tenían mayor capacidad, poder y demás, ¿no? Entonces también, ya para empezar a desglosar lo que tiene que ver con la interseccionalidad y la teoría del punto de vista feminista, pues en la ciencia se empieza a preguntar, ¿no? Obviamente desde el movimiento feminista como de, bueno, ¿y dónde queda la experiencia de las mujeres, ¿no? Y pues si bien las teorías feministas consideran dimensiones que han sido tradicionalmente ignoradas, pues también se van a estar cuestionando dentro de la ciencia cómo se crean esas estructuras metodológicas y teóricas planteadas hasta el momento, ¿no? Que justo es esta revisión hacia otras corrientes de pensamiento, ¿no? Y en donde principalmente se va a estar cuestionando la experiencia universal, ¿no? En este sentido, también dan paso a hablar de la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque también dentro del movimiento feminista, si bien están estas teorías, empiezan a ver otros grupos, ¿no? Como del feminismo negro, en el cual dicen como, bueno, sí, también están, qué bueno que ya como que está ese primer paso de mirar a las mujeres, ¿no? Pero también empiezan a ver que hay otras categorías o hay otras dimensiones que no se están tomando en cuenta, ¿no? Así que como que sí se empieza a estudiar, pero dentro de un parámetro en el cual pues no, que dejan fuera a personas de la disidencia o de otros grupos, ¿no? O sea, en este caso pues mujeres negras, mujeres lesbianas, entonces empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué onda con ellas, ¿no? ¿Cómo se está abordando también estas otras partes? Entonces, empiezan también hablando de la categoría de género, que pues no va a ser suficiente para comprender de una forma amplia, pues cómo se impacta las formas específicas diversas de discriminación hacia las mujeres, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención una de las citas que venía en el artículo que tenía que ver con, no sé cómo se pronuncia, Combahee, de Combahee River Collective Statement. em, en el cual pues es como un postulado en donde el feminismo negro plantea estas apuestas, ¿no? Estas como nuevos propósitos también para el feminismo, particularmente negro, en donde también
se tiene que considerar las opresiones raciales, sexuales, heterosexuales y de clase, ¿no? Entonces, también les puse la imagen como de quienes estaban dentro de la cita, que pues la primera de ellas es Angela Davis, que también lo menciona y que también es precursora del feminismo negro. También está Bell Hooks y Gloria Anzaldúa. Entonces, pues un poco también para tener noción del rostro de quienes están detrás de estos, pues sí, de estas aportaciones, ¿no? Porque luego, pues sí tenemos en mente los nombres, pero a veces, o a mí en lo personal me pasa que me ayuda mucho visualmente saber como que ubicarlas, ¿no? Entonces, bueno, es importante esta parte de la interseccionalidad, que aquí me surgió también una duda porque, pues si bien la interseccionalidad deriva del feminismo negro, pues no abordan tanto como esta parte, ¿no? O sea, como que qué onda con el feminismo negro, por qué como que se separa, si es una aportación que viene de ellas, ¿no? O sea, como que a veces se toma por separado, ¿no? Em, y bueno, ya dentro de la teoría del punto de vista feminista, em, ay, pues más contexto, ¿no? Em, Dorothy Smith es quien mencionan en esta parte que comienza a hacer este trabajo en la ciencia para ampliar el análisis a esta visión androcéntrica, ¿no? Principalmente desde la sociología. Y pues ella plantea que se necesitan también aportaciones que tengan otros alcances, ¿no? Y que no tengan igualmente la experiencia al centro de los hombres, sino de las mujeres, ¿no? Em, Además de ello, Nancy Hartsock es quien plantea como tal, si no me recuerdo, la teoría como tal del punto de vista feminista, ¿no? Y acá se menciona pues que retoma aspectos de la epistemología marxista y que como tal pues ella es quien va a estar planteando un método que legitime pues esta demanda feminista de un conocimiento centrado en la experiencia de las mujeres, ¿no? Em, ¿Qué más de este lado? Y pues esto presenta también un cambio en las formas en las que se genera conocimiento y también pues en la epistemología misma, ¿no? O sea, por este cambio de visión, ¿no? Ahí me dan un segundo, mi gato no puede entrar y me está chillando que lo deje entrar. Disculpen. Ya sé, no te preocupes. Quienes tenemos gatos comprendemos eso. Ahora imagínate yo con 4 y en la noche, por eso si me ven medio madreadón, tiene que ver porque en la noche estaban ahí pidiendo, quiero entrar, no, ya quiero salir. Y en lo que sale uno entra el otro. Sí, no, es un paso peatonal. Dale. Una disculpa. Bueno, para continuar, bueno, acá también les dejé la imagen de Nancy y también de Sandra Harding, que por lo que entiendo a través del artículo y también de otro libro que encontré por ahí en donde pues se desarrolla más a profundidad esta parte de la teoría del punto de vista feminista, pues ella es quien va a estar también desarrollando esos aportes, ¿no? De la teoría de Nancy y en donde principalmente ella va a estar tomando en cuenta tres aspectos principales para la investigación, que es el método, la metodología y la epistemología, ¿no? Entonces, ella empieza a plantear como, bueno, sabemos que el método es una herramienta para obtener la información y pues hay que tenerlo siempre presente. Y también dentro de la misma teoría del punto de vista feminista, pues implica que esta aplicación de la teoría, pues, esté dentro del proceso de investigación, ¿no? O sea, que sea coherente, ¿no? En la manera en la que estamos planteando, pues, tanto los objetivos, la justificación, las herramientas con las que vamos a obtener la información, todo ello, ¿no?
Y dentro de la epistemología, pues que justo es la teoría la que refleja quién y qué puede ser objeto de conocimiento, ¿no? Entonces, esto es también algo importante porque, como les decía, pues pone al centro la experiencia de las mujeres, pero también mira a esta parte de las investigadoras y los investigadores y los investigadores en cómo están planteando esa teoría, cómo la están permeando dentro de su investigación y a qué le están prestando, a qué le estamos prestando atención dentro de lo que estamos estudiando, por qué, ¿no? Como que todo con el fin de que sea muy coherente, ¿no? Entonces, igual Norma Blázquez, pues también es como una pregunta que tiene dentro de esta teoría, que es qué es lo que se legitima como pensamiento a través de las evidencias, ¿no? Que un poco va apuntando a, con estos resultados, qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Si es como parte de lo mismo que nos comparten las personas y eso lo estamos también digamos, relacionando con los marcos teóricos o cómo estamos utilizando las categorías de pensamiento dentro de nuestra investigación a los resultados que están planteados, ¿no? O sea, cómo eso se vincula con las experiencias que nos están compartiendo en nuestro tema de investigación, ¿no? ¿Qué más? De este lado, esperen. Entonces, dentro de la teoría del punto de vista feminista, eh, son importantes como tal tres aspectos, por lo menos en lo que nos plantea en el artículo. Yo creo que ya revisando más a profundidad a Nancy y a Sandra, pues yo creo que podemos también como entender más a profundidad todo lo que nos mencionan en el artículo, pero dentro de los principales pues está el conocimiento situado, ¿no? Que era un poco de los que les mencionaba anteriormente, ¿no? Que eh, como investigadoras y como investigadores, también nosotros estamos permeados por ciertas categorías, ¿no? O por, no sé, por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México, soy clase media, baja, ¿en dónde estoy, no? O sea, desde dónde estoy partiendo ese conocimiento, si yo también tuve una experiencia dentro de lo que quiero estudiar, no sé, a lo mejor y acoso callejero, ¿no? Por ejemplo, como he vivido eso, no lo he vivido, que también forma parte, ¿no? Como de estas motivaciones que podemos o no tener al plantear nuestro tema de investigación, ¿no? Y que eso también hace que el conocimiento, pues, esté con un marco más amplio, ¿no? Muchas veces también creo que en la carrera leíamos artículos o, ajá, sobre todo artículos de investigación, en donde pues no teníamos como, o sea, sí veíamos el nombre de los autores o los vemos, pero no sabemos qué onda, ¿no? Que, quiénes son, por qué les llamó la atención este tema, cuál ha sido su trayectoria. Entonces, para la teoría del punto feminista, es importante esa parte, ¿no? También, que nosotras, nosotros podemos plantear o compartir esos aspectos, ¿no? Que es lo que nos está motivando a llevar a cabo aquella investigación, ¿no? Otro aspecto importante acá es la llama objetividad fuerte y que también es un aspecto que le van a estar criticando más adelante, porque pues en este sentido, pues se estaba criticando, ¿no? Esta visión androcéntrica de la ciencia, ¿no? Y que parte de esa visión androcéntrica es esta relación sujeto-objeto, en donde, pues, desde un inicio, ¿no? Cuando empezamos a estudiar se nos dice, no, pues la subjetividad fuera, ¿no? O sea, eso como que no tiene por qué estar como impactando en la investigación, como que hay que ser lo más objetivos, neutrales, para generar un conocimiento pues válido, que ajá, también pues derive como en que sea repetible, verificable, todo eso, ¿no? Entonces, acá lo plantean como una reflexión crítica, ¿no? O sea que como que sí seamos objetivas, pero pues desde una
desde una conciencia de cómo está impactando esta relación que tenemos con nuestra investigación, ¿no? Y les decía que era como una de las principales críticas que le hacen porque decían, bueno, pero si tú estás queriendo dejar de lado esta visión androcéntrica porque sigues como que retomando la objetividad como algo central, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué no es como otra cosa distinta que no se ha nombrado como objetividad, sino quizás solo asumir, ¿no? Que la subjetividad pues siempre va a estar presente, ¿no? Siempre va a estar presente desde nosotros como como investigadores, pero pues también porque hay una interacción, ¿no? Con las personas, que a final de cuentas es también con quien se está trabajando y que pues es imposible como no, no permanecer cercanos, ¿no? Que a veces como que esa distancia pareciera que es lo que le da objetividad, ¿no? A las investigaciones. Y algo que también es importante que acá mencionan es el privilegio epistémico, en donde pues plantean que pues una vez que se está llevando a cabo este estudio de la experiencia de las mujeres, pues hay que tomar en cuenta que pues digamos que ellas también tienen agencia, ¿no? O sea, agencia como dentro de estos temas y que por lo tanto no es tanto que nosotras o nosotros como investigadores vayamos a dar como tal respuestas o soluciones solo desde nuestro lado, ¿no? Sino que muchas veces pues em, ellos mismos pueden plantear alternativas, ¿no? O sea, como que nosotros solo estamos guiando ese conocimiento, ¿no? También creo que esta parte se la critican más adelante porque le mencionan como, bueno, pero es que también hay grupos sociales en los cuales pues ellos no tienen el acceso a recursos de conocimiento, ¿no? O sea, están como tan pues marginalizados, por así decirlo, que mm, pues no necesariamente es como que ellos sepan que tienen que dar una solución a su mismo problema, ¿no? O sea, ellos como que solo están dentro de ese problema, ¿no? Entonces es como una crítica que también le hacen. Y pues yo acá no entendí bien por qué estaba relacionada a Donna Haraway, porque yo había entendido que ella es como posterior a la teoría del punto de vista feminista? Esta es una pregunta para Fausto, porque yo no lo entendí muy bien en este sentido, pero también lo manejan como algo importante, ¿no? Dentro de la investigación. Em, y como les mencionaba, pues las principales observaciones y que también pues las plantean acá como limitaciones a esta teoría del punto de vista feminista, entre ellas, pues es el problema, ¿no? Con la multiplicidad de puntos de vista. Esto porque, pues si bien ya hay un conocimiento situado, si bien ya se están tomando en cuenta categorías como de clase, de sex, raciales, heterosexuales y demás, eh, empiezan a decir, ¿no? Bueno, es que sí, está muy bien que haya como estos aportes, pero como que en qué momento podemos decir que, es que no sé cómo explicar esta parte, pero que pues son tantos que cómo les puede dar solución, ¿no? O cómo se puede abordar de una forma amplia, a lo mejor entre dos grupos que quizás sí tienen categorías similares, pero por una u otra, pues van a ser distintas, ¿no? Entonces, como que ahí se vuelve un problema, ¿no? Em, la otra es que, como les decía, pues esta defensa, ¿no? De la objetividad y los estándares para su validación, ¿no? Que era lo que les mencionaba, ¿no? Que pues si se quería dejar de lado esta visión androcéntrica porque se sigue defendiendo de nueva cuenta esta objetividad, ¿no? Y plantearla también como una objetividad fuerte que con ciertos parámetros. Acá en el artículo no venían como muy bien desglosados, pero pues que esta objetividad en un inicio pues tiene como meta en la investigación, bueno, siempre se tiene como meta en la investigación, ¿no?
y pues que tiene que ver también esta parte de la relación sujeto-objeto, pero pues también es un medio patriarcal, ¿no? O sea, ¿por qué seguirla retomando si ya se entendió que también pues sigue siendo parte de este sistema de dominación en la forma de crear conocimiento, ¿no? Y otra cuestión acá importante que pues le critican, le dicen qué onda es con esta defensa o como, sí, como esta defensa o seguir diferenciando aspectos de género, o sea, como solo mujeres, solo hombres, ¿no? O sea, ¿por qué no también tomar en cuenta otras identidades y demás, ¿no? O sea, porque está esta parte, ¿no? De, pues entonces, ¿quiénes sí son mujeres? ¿Cuál es ese ser mujer, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va a definir dentro de las investigaciones, ¿no? Em, y pues también otro punto es el privilegio epistémico de grupos oprimidos, que en el artículo lo menciona, ¿no? Como lo que les mencionaba, que era esta parte de, es que muchas veces esos grupos no tienen como tal esta conciencia de que están siendo oprimidos y pues cómo van a generar algo si pues ellos mismos no, digamos como que no están en la posibilidad de hacerlo, ¿no? Por las razones que sean, ¿no? Entonces, que no siempre va a ocurrir esta, esta parte, ¿no? De que vayan a generar como algo a partir de su misma opresión, ¿no? Porque si bien mencionaban en el artículo que este privilegio epistémico también tendría que ver con que como investigadoras, como investigadores, ay, se me fue la idea, pero que tiene que ver con esta parte de que sí vamos guiando la investigación y sí vamos dando alternativas, pero pues como tal nosotros no tenemos la respuesta, ¿no? Quienes tienen la respuesta o, ajá, pues son ellos porque ellos son como quienes están siendo oprimidos y como ellos saben de su opresión, pues van a poder generar aportes, ¿no? Pero pues no siempre es así, ¿no? O sea, sabemos que también hay grupos que pues es tanta, o sea, se juntan como tantas opresiones que pues es muy difícil, ¿no? Que tan siquiera puedan pensar en esta parte como de, pues, cómo salir de acá, ¿no? Entonces, eso es algo que también le empiezan a criticar en la teoría del punto de vista feminista. Em, y bueno, ya como tal, las tesis que se abordan, pues les mencionaba, ¿no? Son 10 y en la mayoría, ay, se murió de ellas participan las mismas autoras o ellas están como corresponsables, ¿no? de esas investigaciones. Entonces, acá tenía una cita en la que dicen que, pues el hecho de que retomen estas investigaciones es también como para, pues ahora sí que ser críticas con su propio trabajo y ponerlos de ejemplo, volverlos a repensar, pero también que este conocimiento que se generó pues son ejemplos también de cómo como investigadores, como investigadoras acá, están dentro del mismo plano de las categorías o de los temas que se empezaron a investigar, ¿no? Y pues que tiene que ver que está dentro de los mismos planteamientos de la teoría del punto de vista feminista. Perdónenme, me pongo nerviosa ahí. También en esta parte que me pareció importante del artículo, que ya una vez que mencionan cuáles son las tesis, quiénes las llevan a cabo y en qué año fueron, pues también menciona, ¿no? Bueno, las autoras son de tal parte del mundo, están interesadas en esto porque pues ya llevan esa línea de investigación, quieren darle continuidad a temas que han trabajado con anterioridad y lo mismo, ¿no? Pues que están dentro del mismo plano de las experiencias, en este caso, de estas categorías que para ellas fue importante investigar, ¿no? Y que forma parte de este conocimiento situado, ¿no? Que pues también me llama la atención porque en otros artículos, pues
solamente como que vemos esta parte de que siempre es como muy esquemática, ¿no? O sea, como de, bueno, eh, pues los autores son estos, pero también pues lo que se hizo fue esto y esto y esto y ahora sí que a lo que sigue, ¿no? O sea, ya empiezan a describir y a desglosar todo el artículo, ¿no? Pero acá me parece importante que pues desglosan, ¿no? Quiénes son las autoras, de dónde vienen y demás, ¿no? Entonces forma parte de este conocimiento situado. Igual mencionan que solamente en una de las 10 tesis sí se menciona como tal, ¿no? Esta investigación está planteada desde la teoría del punto de vista feminista y ya, ¿no? Empieza como a desglosar toda esa investigación. Pero en las demás, pues eso, que si no, si bien no lo mencionan, pues se puede ver a través de todo, de cómo se va llevando a cabo esa investigación que, pues esta teoría del punto de vista feminista forma parte de su investigación, ¿no? Y que es una aplicación misma de la teoría. Entonces, dentro de las cuestiones que abordan, es lo que tiene que ver con la relación sujeto-objeto, y pues es que dentro de sus investigaciones, em, las autoras plantean las motivaciones para la elección de su tema de investigación y que esto da cuenta de una evidencia de conciencia crítica, ¿no? Entonces, pues esto es también importante dentro de quienes quieren trabajar con la teoría del punto de vista feminista, ¿no? Expresar esta parte, ¿no? Y hacerlo saber dentro de la propia investigación, ¿no? Dentro de las categorías, pues, que están investigando, acá tenemos que, pues, violencia doméstica, violencia hacia las mujeres, trabajo familiar, roles de género, em, vulnerabilidad, poder y sexualidad, orden sexual heteropatriarcal, ¿no? Entonces, todas estas categorías las plantean como que forman parte dentro de esta teoría. ¿Por qué? Porque van a involucrar que se centren en la experiencia de las mujeres, ¿no? Como tal. Mm, Ahora bien, déjenme cambio. Otro aspecto importante que también analizan dentro de las tesis es los objetivos, ¿no? Que a través de las 10 tesis, pues se dan cuenta que es más que nada como hacer un primer paso o ahondar un poco más en aquellos temas en los cuales no siempre hay tanta información sobre cómo se está viviendo eh, ese problema desde las mujeres, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando ahí con su experiencia, ¿no? Por tanto, los objetivos, pues casi siempre acá tienen que ver con conocer, analizar, detectar, explorar, identificar, entender, describir, reconocer, determinar, considerar, comparar y proponer, ¿no? Entonces, si pensamos como en estos verbos, pues tienen que ver como con primeros acercamientos hacia aquellos temas de investigación, ¿no? Y que principalmente pues buscan ahondar en el conocimiento y que el hacerlo dentro de aquellos temas pues refleja como tal una perspectiva feminista, ¿no? Mm, También dentro del análisis de las metodologías pues toman en consideración pues lo que tiene que ver en estas 10 tesis doctorales como tal, la importancia de la metodología cualitativa, ¿no? Entonces, pues ahí mismo en el artículo sugiere, ¿no? Bueno, como que se presta un poco más hacia investigaciones de corte cualitativo, pero no quiere decir que del lado cuantitativo no se puedan hacer tampoco aportes, ¿no? Sino como igual nos mencionaba justo al inicio, ¿no? O sea, se puede ir como adaptando a cómo lo estamos planteando, ¿no? Quizás no explícitamente diciendo como de, mi investigación está planteada desde la teoría del punto de vista feminista, sino que una vez que se expresan ciertos aspectos, pues forma parte desde esta perspectiva, ¿no? Y pues nada, que la investigación social, en este caso de corte cualitativo, pues como que se presta más, ¿no? A hacer la parte, ¿no? De las investigaciones. Como segundo punto, las justificaciones epistemológicas que tienen que ver con que, ay, perdón,
que van más allá de su ajuste con los objetivos planteados, ¿no? Entonces, si bien es importante que haya una coherencia, pues la justificación epistemológica también lo entendí como que tiene que ver con cómo tú como investigadora, como investigador, estás pues asumiendo una posición crítica, creo que hasta política, ¿no? De cómo estás abordando ese tema de investigación, ¿no? Entonces, que sí tiene que ver con cómo se están planteando los objetivos, pero también, pues, cómo llevas en sí todo el proceso de la investigación, ¿no? Recordando, pues, que pues es un proceso largo, que pues también lleva como muchas adecuaciones y demás, ¿no? Entonces, como tercer punto, plantean la metodología cuantitativa, que en suma con la teoría del punto de vista feminista, pues también va a estar planteando como tal específicamente una posibilidad de visibilidad y reconocimiento de, ay, se me cortó aquí, pero de estos problemas, ¿no? Así que con números, con cifras y también con otros aspectos pues propiamente de la investigación cuantitativa, pues también se puede dar como un preámbulo de ese problema que se quiere estudiar, ¿no? O sea, que incluso hasta puede ir de la mano con aspectos de corte cualitativo, ¿no? O sea, como que pueden ir de la mano y trabajando a la par o complementándose una a la otra, ¿no? Como quizás en alguna investigación sí ahondar como en esta parte de con cuestionarios o con algún otro tipo de herramienta y posteriormente ahondar en los aspectos simbólicos, del significado, de la experiencia, ¿no? Ya como tal. Entonces, solo como para no dejar de lado pues la parte cuantitativa, aunque pues dentro de las 10 tesis que muestran acá, pues la mayoría son de corte cualitativo. Am, Ahora, dentro de las principales conclusiones, desde un inicio también en el artículo plantean que ellas pensando que si hubiera una forma en la cual se pudieran evaluar o analizar también estas tesis doctorales, ¿cómo lo harían, no? Entonces plantean como un test, un Harding test le llaman, principalmente pues basado como en los preceptos de Sandra y los tres planteamientos fundamentales, ¿no? Bueno, como de vamos a considerar estos tres aspectos para analizar si estas 10 tesis doctorales se encuentran o pueden estar dentro de la teoría, desde una perspectiva de la teoría del punto de vista feminista, ¿no? Entonces, el primero de ellos, que forma parte de este test, es que ofrece nuevos recursos empíricos basados en la experiencia de las mujeres, ¿no? Entonces es como, bueno, a partir de esto vamos a ver pues si sí se enfocan en la experiencia de las mujeres o en qué se están enfocando, ¿no? El segundo punto es que ofrece nuevos propósitos a la ciencia poniendo al centro a las mujeres, ¿no? Entonces tiene que ver con, ok, ya llevaron a cabo la investigación, ya llegaron a conclusiones. Entonces, bueno, a partir de esas conclusiones, ¿qué están dejando como propuesta para seguir ahondando o incluso como para quizás tomar otra epistemología feminista para seguir estudiando aquellos temas de investigación? Y pues que siga teniendo como tal esta experiencia al centro de las mujeres, ¿no? O sea, que no vuelva a caer como en esta visión androcéntrica. Y el tercer punto es un nuevo objetivo en la investigación. Entonces, investigadores en el mismo plano de quienes se encuentran en el objeto de estudio, ¿no? Que tenía que ver también con estas motivaciones, ¿no? Que les comentaba que desglosaban en el artículo, ¿no? Algunas de ellas decían como, bueno, es que pues yo he trabajado con mujeres que han sido violentadas, incluso yo he sido violentada en las relaciones que he tenido. Entonces, pues por eso me interesa también ahondar en este conocimiento y eso mismo hace que se encuentren dentro del mismo plano, ¿no? Que muchas veces pues
también vemos en, pues en la ciencia en general, ¿no? Como de, pues que alguien que vive en una zona, pues no sé, de la ciudad privilegiada se va a estudiar, pues alguien de la periferia, ¿no? Entonces, pues eso hace que el conocimiento pues tenga características particulares, ¿no? Que no necesariamente pueden dar como resultado algo pues coherente o acertado dentro de los conocimientos que se generan, ¿no? Entonces, ok, dentro de estas 10 tesis, pues, ¿cómo se encuentran los investigadores, ¿no? Las investigadoras. ¿Es como algo que pues les interesó y ya, o hay algo más que las motive a estudiar estos temas? Ese es respecto al test, ¿no? Y otro aspecto importante ya como de todo el artículo en sí es las investigaciones hechas desde la teoría del punto de vista feminista, en la cual destaca, ¿no? Que son valiosas porque se van a enfocar en la experiencia de quienes viven los objetos de estudio propuestos, ¿no? O sea, que si bien tienen estas limitaciones, pues también van a estar generando un conocimiento importante porque pues ya posteriormente se pueden hacer otro tipo de investigaciones y ahora sí que pues también ahí debe de estar un compromiso, ¿no? Con quienes se llevó a cabo la investigación, con la investigación misma, con lo que se quiera a futuro, ¿no? Y pues que también se están dando propuestas concretas para mejorar la vida de las mujeres con quienes se interactuó durante la investigación. En el artículo, dentro de esas 10 tesis, se mencionaba, ¿no? Bueno, después de que ya se hizo esta investigación, pues se plantearon a lo mejor acompañamientos, herramientas pedagógicas o también como el solo hecho como de decir, bueno, es que estos tres aspectos están impactando en la salud mental de estas mujeres, pues hay que generar algo más, ¿no? Como en términos de política pública, quizás, ¿no? Entonces, pues que hay como tal algo concreto, ¿no? Y no solo dejarlo como de, ah, pues se encontró esto y ya, ¿no? Y, y como que les toca a los demás saber qué se puede proponer, ¿no? Sino que también hay este ejercicio como de decir, bueno, se puede hacer esto, se puede hacer esto otro, o quizás esto no se puede hacer, hay que tener cuidado con estos aspectos. Entonces, todo eso también forma parte, ¿no? De la teoría del punto de vista feminista. ¿Y qué más? Ay, déjenme, muevo. Pues hasta aquí llegó mi presentación, pero igual como ejercicio, porque justo por eso llegué como a mi, un poco mi colapso de ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Y así, ¿no? Era pensar como en estas, pues sí, en estas motivaciones, ¿no? Que tenemos para nuestras investigaciones, ¿no? O, por ejemplo, creo que a Irina, ¿no? Que había hecho ya como tal el taller, pues también como quizás sí ya está hecho, pero cómo voy a abordar esos conocimientos o esos resultados que se dieron, ¿no? A través del taller, ¿no? O en el caso de Aranza y David, pues como lo decía, ¿no? Pues estamos viendo cómo ajustarlo, cómo incorporarlo, ¿no? Entonces creo que eso forma parte del mismo ejercicio de esta teoría de punto de vista, ¿no? Como situarnos de nueva cuenta como investigadores y también situar de qué manera estamos planteando la investigación y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Con lo que vayamos a generar de conocimiento, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, pues creo que más que nada ese era como el ejercicio que me gustaría como proponer, como pensar en las motivaciones o situar un poquito el conocimiento, ¿no? Que estamos planteando pues en los temas de investigación. Y ya, ya me Ok. callo. Perdón. No, muchísimas gracias. Creo que también fue como bastante ilustrativo, sobre todo este Harding Test, que solamente y para precisar el artículo precisamente de María Silvestre Cabrera y María López Belloso y Raquel Rollo Prieto, valdría la pena como tener en cuenta varias cosas. O sea,
Lo que hacen es una integración con una suerte de, ¿cómo decirlo? Como evolución del mismo pensamiento para llegar, digamos, a la última fase, por así decirlo, que viene siendo Donna Haraway, ¿no? Porque el recorrido que pretendo compartirles y que se vaya entendiendo es, primero, entender que ontología y sus componentes del argumento descriptivo, prescriptivo y normativo están presentes en la construcción científica dentro del feminismo. Ya cuando estamos partiendo de este proceso histórico, la ontología descriptiva que históricamente se ha utilizado es la de el hombre como el centro del universo, ¿no? De ahí que, a ver, texto en psicología que nos obligaron, o al menos en Iztacala y más en presencial, era, ay, la conducta del hombre y los organismos. Ahí en ese apartado era la descripción del eje central de la construcción de la propuesta ontológica científica dentro de esa psicología, ¿no? De esa época. Y la crítica que están resaltando las colegas es precisamente que Standpoint View nace principalmente de la propuesta marxista, donde Marx lo que trata precisamente de establecer en sus textos tiene que ver con resaltar la mirada del oprimido, del proletariado, de quien se ve explotado, pero estamos hablando del hombre, ahora sí que oprimido por esta megaestructura, la macroestructura. Ya Engels, al momento de estar trabajando el tema de la familia, el capital y la propiedad privada, establecería que hay una relación de dominación y subordinación hacia las mujeres. Entonces su componente ontológico descriptivo empieza a ampliarse y evidentemente entra una propuesta normativa de un cambio de la estructura política, de la estructura social, de la cual tendríamos que contemplar también a las mujeres. De ahí que haya históricamente como esa vinculación entre el movimiento marxista y ciertos feminismos. ¿Por qué? Y sobre todo el feminismo radical, que establecería que la idea de la radicalidad deviene del mismo marxismo, que significa sacar de raíz los problemas estructurales. Porque luego asociamos radicalidad como que con brutalidad, como con violencia, y no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando precisamente de tratar de romper con las estructuras desde sus orígenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, las autoras lo que están haciendo en este recorrido es tomar en cuenta que la idea de standpoint view deviene de una propuesta marxista. Ahora, el componente analítico más importante aquí, que es el que se les va a cuestionar, es la descripción ontológica del sujeto político del feminismo, que en ese caso es la definición de la mujer, pero entendida como esta mujer, recordarán lo que les estaba diciendo, ¿no? Que antecede una biología y después viene un género. Entonces, para ellas, la descripción de mujer es aquella que en su cuerpo habita y tiene una vulva, pues. Entonces, que le vamos a conocer ya sea como la cismujer o precisamente la biomujer, ¿no? Porque tiene un argumento a través de una composición del entendido de que la identidad, la subjetividad de esta mujer habita principalmente de la diferencia sexual, y esa diferencia sexual determinó una educación, una construcción de su propio género, ¿no? Pero hacen este puenteo impresionante entre la parte de la biología y la parte, pues, precisamente de la subjetividad. Y entendiendo a Michel Foucault con la idea de la constitución del sujeto normalizado, pero a través de las instituciones que hacen que de alguna manera construya su propia mirada a través de las instituciones, las estructuras que lo formaron, va a constituir su subjetividad. Por eso, y de alguna manera hacemos guiños al psicoanálisis con esta idea de sujeto por sujeto sujetado, pues, o sea,
atado por las estructuras sociales y todas las acciones que haga devienen un poco de esta interpretación, y ahí me voy con Gilberto Jiménez, al hablar de la identidad como aquella construcción debida a los componentes que la cultura dispone y el individuo hace esta gestión entre distancia, cercanía con las materialidades disponibles en su contexto. Entonces, que subjetividad va a estar construida a través precisamente de lo que la cultura y las estructuras disponen del individuo. Regresando al standpoint, tiene que ver con cómo esta mujer se ha configurado a través de estas disposiciones culturales y que precisamente tendríamos que tomar en cuenta al sujeto ontológico mujer, cuya calidad de vida debe ser nombrada, debe ser visibilizada. Y un ejemplo claro es cuando nos preguntamos por qué existe el Museo de la Mujer. Si saben, y creo que de algún momento se los platiqué, que está el Museo de la Mujer y es de la UNAM. ¿No? ¿No lo conocen? Para que experimenten en carne propia tarea. Quienes puedan ir, también hay un recorrido virtual para quienes están en otras entidades del país, puedan visitar precisamente el Museo de la Mujer, porque ahí van a entender de una manera vívida, clara, standpoint view. Woman standpoint view. Entonces, eso va a ser bien importante porque ahí van a poder responder a esta gran pregunta desde una vivencia encarnada de por qué es importante el sujeto mujer en la construcción de la ciencia. Porque ahí van a notar cuántas cosas nos educaron y nunca tomaron en cuenta a las mujeres. Ujú. Entonces, lo que hace precisamente el Standpoint View es recuperar la vivencia de muchas mujeres y sus aportes. Y estos aportes sitúan su subjetividad atada a una serie de estructuras y que lamentablemente en su época no pudieron, digamos, ser visibilizadas. De eso viene el Standpoint View. Por eso es como bien importante como tenerlo en cuenta. Sin embargo, vendrán críticas como bien ya las marcó Angélica al momento de nombrar, bueno, es que tu sujeto político mujer, si bien es importante, y no queremos llegar a este punto de el borrado de mujeres, porque eso no existe, no se van a poder borrar las mujeres, pero tendríamos que ir configurando qué estamos entendiendo por mujer. Y aunque Sandra Harding sí trata de debatirlo, ella se va a ir más a la parte de la metodología, porque el Standpoint View pareciera que nos dijese, es que hay un método muy específico que solamente se puede trabajar con las mujeres. Y entonces ahí yo haría como guiños, guiños a esta maestría en estudios de la mujer de la UAM, que es importante que exista, qué bueno que esté, pero también desde una mira de Sandra Harding, la pregunta sería, ¿están trabajando con metodologías que solamente están construidas por mujeres o cómo están retomando todos los elementos de interseccionalidad? Porque si se dan cuenta, en el mismo artículo, para evitar anacronismos, lo que nos está presentando es a la autora del Standpoint View, que básicamente es, y a ver, déjame, lo checo, acá, turi, duri, duri, duri. Dorothy Smith en 1979 y Kimberly Crenshaw con interseccionalidad, que es una de las categorías, precisamente una de las autoras que va a plantear otra categoría ontológica con propuestas descriptivas más amplias y evidentemente con un compromiso de un argumento normativo mucho más amplio. Va a decir que no solamente la categoría mujer ni la categoría de género son las que de alguna manera nos van a servir para comprender las múltiples opresiones. Hago glosario. Tenemos la categoría mujer desde el Standpoint View, que viene del marxismo. Se hace este paralelismo entre, precisamente retomando la obra de Engels, la familia, el Estado y la propiedad privada, donde la mujer es una de las figuras claves para entender también la opresión. Y entonces de ahí nacen como estos diálogos entre el marxismo y el feminismo, un feminismo radical que busca sacar de raíz y visibilizar desde su origen dónde está la opresión de las mujeres. Pero estamos hablando de una mujer muy particular.
no tanto así la que habita desde la interseccionalidad, porque ese es un concepto que vendrá después. Ok, 1979. Luego en los 80s, Kimberly Crenshaw dice, ok, ya vimos la categoría mujer que de alguna manera se vincula con la categoría relacional género, porque género deviene de esta Gail Rubin al trabajar tráfico de mujeres. Yo creo que tendría que incluir ese texto también, tendríamos que leerlo necesariamente para entender que género no viene, no viene como tal de los estudios sociales. Este se incorporaría hasta en los 80s con este texto de Gail Rubin, porque su origen como tal género viene de los estudios de niños intersexuales, ¿no? Que lo acuña precisamente John Money y Robert Stoller al trabajar con la intersexualidad y hacer como esta nomenclatura de que el género como tal es algo que se aprende y no es un producto biológico. Eso con esta evidencia llevada a cabo con estudios de seguimiento de niños intersexuales, donde al llegar al desarrollo sexual secundario, pues aquello que habían nombrado estos médicos como una vulva, pues resulta que en el desarrollo sexual secundario descendía un pequeño escroto y había sido educado este cuerpo como el de mujer y no tenía nada que ver con su biología. Sin embargo, como este hombre es de época, John Money y Robert Stoller, pues estaban trabajando desde un conductismo clásico, ¿no? Desde el clásico hasta el operante. Y tenía ciertas expresiones John Money tan soberbias como los señores de época, donde él decía, tráiganme cualquier criatura, y yo, eso decía Watson, tráiganme cualquier criatura y lo haré un buen individuo, lo haré un buen ciudadano. Y John Money agarró la misma loquera y dijo, tráiganme cualquier cuerpo y lo haré hombre y lo haré mujer, independientemente de sus genitales, ¿no? Es ahí donde vieron la potencialidad de la categoría y decir, a ver, el standpoint view ya revela a las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que pasa también con esta relación con los hombres? Porque necesariamente la categoría mujer está anclada con las relaciones con los hombres, pero necesitamos una explicación más amplia. Entonces, Gail Rubin, en este texto de el tráfico de mujeres hacia una economía del sexo, ella plantea el sistema sexogénero como una categoría que fusiona teoría de los sistemas, pero aquella que fue metabolizada y analizada por sociólogos como Niklas Luhmann y Talcott Parsons, ¿no? Que al momento de que retoman la obra de von Bertalanffy, la traducen a la sociología, pero ellos conservando nuevamente este señalamiento que hacen las autoras de una ciencia androcéntrica, donde benefician principalmente a los varones sobre las mujeres. Y Gil Rubin se da cuenta de eso al momento de criticar precisamente a este antropólogo estructuralista, guiños, guiños para los terapeutas familiares del que va a tener contacto Gregory Bateson, y es precisamente, ay, se me fue su nombre, por poner, por poner tanta, ¿cómo se llama? Tanto preámbulo, ¿verdad? Ay, se me van los nombres. Se llama Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss se le aplaude por haber recuperado esta noción humanista de la antropología, porque la antropología tenía una mirada totalmente colonial de analizar el pueblo, incorporarte y de alguna manera, mediante sus propios principios, colonizarlos. Y entonces lo que hace Claude Lévi-Strauss es precisamente valorar a los grupos, ¿no? indígenas como grupos altamente civilizados con usos y costumbres altamente validados y reconocidos, ¿no? Y de ahí nace una corriente que se le llama ¿cómo se llama? El relativismo cultural, del cual el feminismo siempre se va a oponer. ¿Por qué? Porque Gail Rubin en este texto lo que va a hacer es cuestionar esas estructuras o esos parámetros que decían que las mujeres tienen una función, una composición muy particular en los grupos y que en estos grupos sirve de intercambio. Y de ahí nace estas nociones que conocemos actualmente sobre el matrimonio, sobre el anillo, sobre el morgangave, que eso es más bien una palabrilla que nace del matrimonio morganático, que es como este intercambio donde la mujer, junto con la familia, se le ofrece a la familia del varón, ¿no? Con un montón de bienes,
Pero esta mujer, si desea separarse, a ella no le corresponde nada, porque era parte de la dote, ¿no? Gail Rubin se da cuenta de esa injusticia y está cuestionando muy duro en ese ensayo a Claude Lévi-Strauss y le va a decir, pues es que, a ver, vato, las mujeres no pueden ser objeto de intercambio como tú lo estás planteando y eso es algo que no se puede respetar. Entonces, ahí nace la categoría de género como un componente, una fusión entre el marxismo, que ya tendríamos como antecedente el Standpoint View, donde retoman las estructuras. La identidad de género habla de las relaciones entre hombres y mujeres en contextos de opresión. Sin embargo, nuevamente parecía que nos estamos quedando uy, medio cortones, medio rabones, y es donde surge la interseccionalidad, una propuesta de Kimberly Crenshaw, quien es una mujer afroamericana, que empieza a preguntarse, a ver, pero estamos hablando de las relaciones entre hombres y mujeres, pero totalmente caucásicos, occidentales, blancos, ¿no? Y entonces dice, en vez de cambiar la fórmula y yo agarrar y decir, ahora quiero que hablemos de mujeres afroamericanas, quiero pensarlo de una manera mucho más amplia. Mucho más amplia significa no solamente tomar en cuenta la diferencia sexual, la diferencia de género, la diferencia racial, la diferencia de clase social, sino que la diferencia geográfica, la diferencia en cuestiones religiosas, la diferencia en cuestiones migratorias. Y entonces por eso interseccionalidad es una categoría que al interior de su componente, de su argumento descriptivo, va a tener una serie de identidades nombradas de tal forma que hace incluso ella como, luego lo vamos a ver, como un circulito enorme donde precisamente va midiendo, va calibrando de alguna manera imaginariamente, claro está, quién tiene mayor privilegio y quién se vive en mayor opresión en una serie de binarios, ¿no? Entonces, ahí sale Sandra Harding y dice, a ver, en ese sentido, no podríamos suponer que existe mágicamente, ¿no? Una metodología específica del feminismo. Tiene un argumento mucho más amplio, pero retomando el artículo, o sea, quiero hacer como estos segmentos, retomar la parte histórica para que se entienda cuál es el punto que quieren darnos las autoras. Entonces, cuando se nombra precisamente a Kimberly Crenshaw es nombrar que la categoría mujer no puede ser descrita únicamente desde una mirada, ¿no? De los setentas, como es la de Dorothy Smith, sino que tendríamos que verla mucho más complejizada. La noción mujer, el punto de vista de una mujer, racializada, que tiene cierta condición de salud, tiene una cierta condición geográfica, tendría que ser problematizada de una manera mucho más amplia. Entonces ahí entra precisamente interseccionalidad. La necesidad de nombrar a Sandra Harding es porque se tiene que tener en cuenta que el método que vayamos a utilizar no es un método nuevamente novedoso en términos de que lo generamos de acero, de que es un método único, exclusivamente feminista, sino que es un método que ya existía, pero que le estamos dando los matices necesarios y suficientes para que pueda responder a las preguntas que estas autoras ponen en el Harding Test, ¿no? De decir, bueno, ¿qué nos está ofreciendo? ¿Cuáles son los nuevos propósitos? Y evolucionar el punto de vista feminista. Ujú. Ahora, ¿dónde entra Donna Haraway? Donna Haraway es el punto, digamos, más alto en la construcción de la ontología, porque ella agarra y dice, y acá alerta spoiler porque la vamos a ver ya dentro de 2 semanas, es esta parte de decir, a ver, yo no me voy a meter en broncas de que si mujer, que si hombre, que si es, a ver, no. Yo quiero salirme de una descripción ontológica de los binarios. Madre mía. Y entonces ella dice, a ver, me voy a salir de ese desmadre y lo único que voy a poner como un componente es de que en tanto que la tecnología ha evolucionado de tal forma que ha impactado todos nuestros cuerpos, entonces de alguna manera la definición cyborg es una definición ontológica en sí misma porque me está diciendo que estamos hablando de cuerpos
ficticios, cuerpos totalmente alterados por las tecnologías, y eso incluye cuerpos de las mujeres y cuerpos de los hombres cis y trans. Por lo tanto, la amplitud de su categoría ontológica es mucho más flexible, pero que de eso no le quita la complejidad del mismo. Entonces, por eso Donna Haraway la vamos a ver un poquito más adelante, porque tiene otra discusión ahí, porque incluso si nos regresamos a otras autoras, por ejemplo, dentro de lo que podría ser Sandra Harding y, ¿cómo se llama? Dorothy Smith, también hay otra autora que es esta Monique Wittig, que ella dice, las lesbianas no son mujeres, en tanto que su descripción ontológica y normativa nos dice que la mujer tiene una composición de singularidad, pero a su vez de opresión con un varón al cual desea y al cual se funde para constituir familia. Las lesbianas no obedecen esa descripción. Entonces, las lesbianas en sí mismas son otra categoría ontológica y política que no son mujeres. Bomba atómica. Y entonces todo lo que nos estaba costando trabajo lo vuela en pedacitos. Entonces, por eso les digo que partir de conocer ontología es fundamental para estudios críticos de género, porque nos va señalando todos estos recorridos para poder entender las discusiones que traen las diferentes autoras, y que todas parten también desde una mirada de la subjetividad, nuevamente recurriendo un poco a Gilberto Jiménez, aunque a algunas feministas no les caiga muy bien. A mí me parece que es un referente mexicano importante, que nos habla de que la identidad tiene que ver con esta construcción que hace el individuo a través de las disposiciones culturales, económicas, políticas, para poder hablar de su mismidad, por así decirlo, ¿no? Y ahí está. Entonces, es toda una disertación que les digo que por eso se vuelve un tanto más compleja, pero me encantó que precisamente Angélica haya recuperado estos puntos, ¿no? Sobre todo porque es el eje central digamos, de cómo pudiéramos pensar nuestras tesis, nuestros proyectos sobre estos 4.5, ¿no? Donde dice, mira, ¿cuáles son mis recursos empíricos que se basan en la experiencia de las mujeres? ¿Qué tipo de mujer? ¿Cómo es mi compromiso ontológico en cuanto a la descripción, la parte normativa del mismo, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos novedosos que ofrezco yo? O sea, ¿qué estoy haciendo en mi metodología? ¿Estoy replicando estudios? Y si estoy replicando, ¿qué variabilidad le estoy ofreciendo a estas metodologías? Porque si estoy replicándolo, implica otro contexto histórico, implica otra población, implica otras posiciones económicas. Entonces, o sea, ¿desde dónde estoy argumentando la replicabilidad metodológica de lo que estoy haciendo? ¿No? El investigador, ¿no? En el mismo plano de quienes se encuentran como objeto de estudio. Ok, tiene que ver con que sí, aquí hay un compromiso en el cual yo dejo explícito por qué me acerqué a esta población, porque revelo mi subjetividad. Y ahí es donde se me estaba yendo lo que se le llama objetividad feminista desde Sandra Harding. Insisto, lo vamos a explorar la próxima semana, donde ella dice, a ver, ¿cuáles son mis límites y alcances dentro de esta investigación, pero desde mi propia construcción subjetiva? Es decir, ¿hasta dónde yo puedo mirar esta problemática desde mi propia disposición cultural, de privilegios, económica? O sea, puedo mirarlo desde, no lo sé, o sea, mi lente pues está sesgado desde ser varón, cis, homosexual. Y eso lo dejo explícito. Y además de una disposición económica, porque cuando trabajé con chicos trans, una de las condiciones era trabajar con chicos trans que estén en un contexto universitario. ¿Por qué? Porque yo estoy muy sesgado en ese espacio, y que también para tener un ofrecimiento de un beneficio directo tendría que ser algo que conecte con sus propios proyectos de vida.
participaciones en espacios académicos, participaciones en ciertos eventos que yo haga. O sea, porque es algo que sí va a conectar y sí les va a dar un beneficio directo porque estoy sesgado en ese universo, es lo que les puedo ofrecer. No les puedo, lamentablemente no puedo ofrecerles más allá, entonces ahí están mis limitantes también, ¿no? A eso es a lo que se refiere el por qué, o sea, qué vas a ofrecerles, ¿no? Porque no tengo más. Porque hay estudios donde luego dicen, les vamos a ofrecer tarjetitas de Amazon. Y entonces ahí uno dice, "Oh, ¿no estás condicionando ahí la participación? Es decir, o sea, el problema aquí sería que estás condicionando la participación y no hay una genuina, no hay una voluntariedad. Ajá, no es algo que yo diga, güey, no manches, o sea, sí quiero participar porque tiene este beneficio para mí, sino que, no más, o sea, ¿no? Quiero comprarme algo en Amazon. Y es a lo que se le critica a Cristina Wellar, creo que se Wellanch, no sé, que anda vendiendo por todas partes un manual de trabajo con varones. Y cuando tú te adentras en su población con la cual trabajó con, primero es una gringa, dos, trabajó con hombres en condición de cárcel, pero eran hombres latinos. ¿Y cuál era el beneficio por participar? Reducción de la pena, ¿no? Si participaban. Entonces tú no puedes decir, claro, había una motivación genuina en participar en ese estudio porque pues les convenía, decían, no manches, pues me van a reducir mi pena de 10 años a 5 o a 4. Y entonces dicen, claro, yo entro. Y entonces ahí su estudio está totalmente viciado por las motivaciones genuinas de los participantes. ¿Hay una resolución clave? No la hay, pero sí partiendo de la idea de nuevamente cuáles son los beneficios, o sea, desde mi propia reflexión, por eso es bien potente esto que hace Sandra Harding al decirnos la objetividad feminista tiene que ver con de plantear cuáles son mis límites y alcances dentro de este estudio desde mi propia subjetividad. Ahora, investigaciones hechas, bueno, cuáles son los antecedentes, cuánto yo conozco dentro del mismo campo y precisamente mi propuesta concreta, qué es lo que puedo llegar a hacer, ¿va? Ay, tomo agua. Así que- o como antes se decía, una maruchan para ya callarme. Sí, venían varias cosillas ahí como para revisar más a profundidad, ¿no? O sea, como que venía muy, pues muy concreto, ¿no? Los aportes, pero sí como que se requiere echarse un clavado como a otras cosas, ¿no? Para poderlo entender mejor. Sí, bueno, es que, mira, a mí me encanta el tema, pero es porque ya llevo 10 años en esto. Entonces, por eso ya puedo hacer como una radiografía, pero luego cuando uno va leyendo, precisamente uno se queda, ¿con quién está peleando esta mujer? ¿Con quién se está peleando? Y sí, o sea, son estos como recorridos que uno, bueno, necesita precisamente que alguien te lo vaya aclarando para que vayas viendo cuáles son los puntos nodales, cuáles son los debates que se están dando, porque no es nada sencillo, porque nuevamente en las carreras, normalmente el argumento que se nos da es el argumento meramente descriptivo y probablemente ¿cómo se llama? Ay, se me va, bueno, el interventivo, pero usaba yo otro verbo. O sea, que a mí me dicen, el problema de las personas con la psicología tiene que ver con cómo piensan, ¿no? Y ahora, el tratamiento es que piensen de una mejor manera. Y en eso nos quedamos, solamente el descriptivo y de alguna manera el interventivo, ¿no? Este, se me va. Argumento prescriptivo, descriptivo, prescriptivo, sí. Entonces, ya cuando estamos en este tipo de campos, pues evidentemente nos amplía la mirada, nos vuela la cabeza, pero por eso quise empezar siempre ontología, porque son siempre estudios que van a señalar la corporeidad y la vivencia encarnada, eso ya es de Donna Haraway, de las personas que estamos nombrando. Ya no es tanto elevarse a metafísicas o leyes generales totalizadoras, o irnos precisamente a epistemologías. La epistemología va a ir un poco ya en la parte,
del argumento descriptivo, pero nunca olvidando a quién estoy nombrando. Ajá, entonces precisamente a mí me importaba mucho, si estoy trabajando con comunidad trans, es acercarme a estas epistemologías trans, desde dónde se están nombrando, desde dónde se están moviendo y qué cosas puedo yo coincidir en mi propia construcción identitaria para poder ver cuáles son los beneficios directos hacia la población y cómo puedo llevarlo a lo normativo, ¿no? Entonces, ese es como todo el relajote que tenemos que hacer. Pues yo creo que en unos 20 minutitos nos alcanza a darnos unos buenos jalones de oreja para preguntarnos qué estoy haciendo, si voy entendiendo bien los argumentos del artículo, me gustó, no me gustó, qué cosas se adaptan a mi estudio y demás. ¿Les parece bien? Entonces, a ver, pauso la grabación.